Te doy la bienvenida a este nuevo video de profundización de un curso de milagros en el marco de estos 40 días de trabajo con el libro a través del canal de Telegram. Este video es, como decía antes, de profundización de la lectura de la teoría del libro. Si tenés el libro, esto se encuentra en la página 24, vamos a hablar de la curación y la liberación del miedo. Y dice lo siguiente, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Es decir, el principio, lo que, como me sale así como decirlo, como lo que impulsa la curación, lo que impulsa es la expiación. El milagro es el medio a través del que sucede, ¿sí? La expiación y el resultado que da es la curación. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidades diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Volvamos. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Lo voy a traer a la arista de la salud. Si bien recuerden que un curso de milagros es un libro muy mental, o sea, trabaja sobre la mente, porque para un curso de milagros el error está en la mente, la equivocación está en la mente. Entonces, acá dice, no importa cuál es el tipo de curación, si tiene que ver con una curación física, que se cure una enfermedad, o si tiene que ver con una curación mental, ¿sí? Cuando hablo de curación mental, también me refiero a los juicios que tenemos con respecto al mundo. Pero vamos a llevarlo al plano físico, a cuando hay una enfermedad, un síntoma, ¿sí? En el cuerpo. Vamos a partir de la base de que toda enfermedad nace en una emoción no gestionada o mal gestionada. Toda enfermedad nace en una emoción no gestionada. Una emoción ya sea propia o transgeneracional, ¿sí? Esto se puede ver cuando, por ejemplo, nacen niños con enfermedades. Eso ya nos está hablando de una emoción transgeneracional que no se pudo gestionar de una manera sana, ¿sí? Entonces, vamos a partir de esta base. Toda enfermedad nace de una emoción no gestionada o mal gestionada. Por eso, un curso de milagros va a decir que toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Si bien nosotros hablamos de diferentes emociones, ¿sí? Todas esencialmente detrás esconden miedo. Si yo, por ejemplo, me enojo, detrás de mi enojo hay un dolor y detrás de ese dolor hay un miedo a no ser querido, un miedo a no ser aceptado, un miedo. Siempre hay un miedo, pero un curso de milagros nos va a decir, este miedo, si bien vos lo podés dividir en un montón de otras cosas, como por ejemplo enojo, dolor, tristeza, asco, ¿sí? O desagrado, yo puedo dividir en un montón de cosas diferentes, o sea, que aparentan ser diferentes, pero un curso de milagros nos va a decir, en el fondo todo eso es miedo. Miedo porque te crees separado de Dios, porque crees que Dios no está con vos, ¿sí? Porque crees que Dios no te está acompañando. Entonces, vuelvo.
Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. Es decir, para poder curarme, yo tengo que liberarme de ese miedo. De hecho, por ejemplo, en lo que es bioneuroemoción o biodescodificación, lo que se hace es buscar el origen de esa emoción, quitarle el miedo en una reprogramación mental, ¿sí? Quitarle el miedo e insertar amor, que como ya vimos, digamos, la cura se da cuando yo pongo amor, cuando yo vuelvo al origen de lo que soy realmente. Entonces, fíjense cómo es. Yo para curarme me tengo que liberar del miedo. Es decir, yo tengo que trabajar sobre esas emociones, descubrir cuál es el origen y hacer un trabajo de llevar amor a ese origen. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que se originaron. Recuerden esto de que el ego siempre está dividiendo, siempre hay algo más importante, menos importante, siempre el ego está haciendo una división. Y un curso de milagros nos dice, bueno, no existen los niveles, pero de todos modos, como todavía vos crees que existen, tenés que corregir en el mismo nivel en el que se generó la enfermedad, tenés que trabajar sobre ese mismo nivel, pasar al siguiente, y así en algún momento te vas a dar cuenta de que en realidad no existen esos niveles, ¿sí? Solo la mente puede errar. Errar, recuerden que tiene que ver no solo con la equivocación, sino con ser errática. O sea, como que va de un lado para el otro, de un lado para el otro, cambia de opinión todo el tiempo, nunca se decide. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Pensemos, recién hablamos de las emociones, para hacer el caminito, ¿sí? Un pensamiento es un movimiento en el cerebro. Ese movimiento genera químicos que van a nuestro cuerpo. Esos químicos son los que nosotros llamamos emoción. Entonces, la emoción es literalmente la materialización de un pensamiento. ¿Me explico? Yo pienso, eso me genera un químico que se va al cuerpo y esa es la emoción. Entonces, cuando dice el cuerpo no puede crear y la creencia de que puede da lugar a todos los síntomas físicos. Está mucho, esto se vio mucho en el 2020, donde se hablaba de contagio, se hablaba de no encerrate, ¿sí? Si tenés síntomas, encerrate, como si eso fuera algo externo a nosotros. Yo acá no estoy diciendo que no haya existido esta enfermedad, ¿sí? O que no exista, sino que el agarrarse esa enfermedad tiene más que ver con el territorio propio que con esa enfermedad que está ahí afuera específicamente. Las personas que estaban más informadas de cómo funcionaba fueron las que más complicadas estuvieron. Sabían qué era lo que hacía el bicho este. Y cuando se lo agarraron, fueron las personas que más la pasaron mal.
Las personas que no se contaminaban con esa información, se agarraron, quizás se agarraron la enfermedad, pero no la pasaron tan mal, porque tiene que ver más con el territorio y con, si lo llevo al plano físico, con mi sistema inmune, ¿sí? Y mi sistema inmune se va a debilitar si yo estoy constantemente teniendo miedo. Recuerden que el miedo, el estrés, ¿sí? Baja las defensas. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en estrés, mi cuerpo, mi cerebro, el instinto de supervivencia, el cerebro primitivo, pensemos, nosotros tenemos, es una manera de decir, porque no están así literalmente, pero tenemos tres cerebros, ¿sí? El reptiliano, que es el primitivo, el límbico, que es el emocional, ¿sí? Y el neocórtex, o sea, que es el último cerebro, que es el racional, ¿sí? Es el analítico, el que elige, o sea, el que puede tomar decisiones. El reptiliano, que es el primitivo, es recontra inconsciente y tiene que ver con la supervivencia. Vuelvo, pongámonos en contexto de prehistoria, ¿sí? Aparece un león frente a nosotros y se activa el instinto de supervivencia que es automático. ¿Cuáles son las tres respuestas de supervivencia posibles? Atacar, huir o esconderme. Según cómo interprete mi cerebro la situación, si mi cerebro interpreta que va a ganar la batalla, la lucha, o sea, va a luchar justamente. Si mi cerebro interpreta que va a perder la batalla, va a huir o va a esconderse, a quedarse quieto, ¿sí? Esas son las tres respuestas de supervivencia que son inconscientes, no las manejamos, son automáticas. Y como dije en un anterior video, el estrés no es malo en tanto y en cuanto te esté frente a una situación de peligro real, peligro donde mi vida esté corriendo peligro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vivimos en un mundo donde yo hoy por hoy, yo no salgo a la calle y tengo un león enfrente por comerme, ¿sí? Pero de manera inconsciente, mi jefe se vuelve un león, mi pareja se vuelve un león, mis amistades se vuelven leones, el mail que me mandaron es un león. Entonces, de manera inconsciente estoy respondiendo ante esos disparadores como si tuviera un león enfrente. Entonces, ¿qué pasa? Los animales, cuando los animales también tienen estrés, ¿no? Por supuesto, imagínense un ciervo, Bambi va a decir, un ciervo que está pastando y de repente aparece un león, ¿sí? Se le activa su instinto de supervivencia y sale corriendo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Después de que pasa un tiempo, o sea, corre, se salva, a los 20 minutos el ciervo se olvidó, no se acuerda de eso. Nosotros, como tenemos la capacidad de memoria, recordamos "Y cuando me estuvo por comer, y cuando me estuvo por comer, y cuando me estuvo por comer". Entonces le estoy mandando la señal al cuerpo todo el tiempo de que hay un peligro ahí afuera. Recuerden que el cerebro no diferencia entre si está pasando realmente la situación, yo me la estoy imaginando o la estoy recordando. Cuando la traigo a mi mente, está en el momento presente. Entonces el cerebro interpreta que estamos viviendo eso una y otra vez. Entonces todo el tiempo está mandando el químico al cuerpo, el químico del estrés, cortisol y adrenalina. ¿Qué pasa cuando se sale todo este químico de nuestro cerebro al resto del cuerpo? Toda la energía que nosotros tenemos se va hacia las manos y hacia los pies. Por eso se me seca la boca, eh, o sea, empiezan a pasar un montón de síntomas y además no podemos pensar. O sea, no racionalizamos en ese momento. ¿Por qué? Porque el cuerpo se prepara para luchar, por eso se va a las manos, la energía, o para correr, por eso se va a los pies. Entonces vuelvo. Frente a una situación de estrés, mi cuerpo, mi cerebro reptiliano, emite la señal de supervivencia y mi cuerpo va a tener toda su energía puesta en las manos y en los pies.
para luchar o para salir corriendo. ¿Qué pasa si yo sostengo este estado durante mucho tiempo? Es decir, si yo voy recordando todo el tiempo la vez que casi un león me comió. Estoy poniendo el ejemplo del león, pero piensen que el león es otra cosa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo sostengo durante mucho tiempo el estrés? Me termino enfermando, porque como mi cuerpo tiene una determinada cantidad de energía, que es la que requiere, la que necesita para autorregenerarse, y yo estoy mandando la señal de que todo el tiempo tengo un león en el frente, entonces toda esa energía está en las manos y en los pies, el cuerpo deja de regenerarse. Esa es una emoción no gestionada. Cuando deja de autorregenerarse el cuerpo, empiezan las enfermedades. ¿Por qué? Porque además, chicos, tenemos un cuerpo, un sistema espectacular, porque se la banca un montón. O sea, imagínense que para que aparezca una enfermedad, para que aparezca un síntoma, le tuvimos que haber dado un montón. Entonces, el cuerpo no puede crear, lo que crea es la mente, ¿sí? Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Magia, un curso de milagros lo va a llamar a las creencias de que las cosas de afuera nos pueden curar. Es decir, que a mí me dan un medicamento y ese medicamento me va a curar, ¿sí? A eso le va a llamar magia. ¿Qué pasa? ¿Por qué termina curando un medicamento, supongamos, en el caso de la cura? ¿Por el medicamento en sí? No. El medicamento termina curando porque yo tengo fe en ese medicamento. Esa es la creencia en la magia de la que habla un curso de milagros. Yo tengo fe en ese medicamento. Es lo mismo que cuando voy a un médico. Si yo confío en el médico, me voy a curar más rápido. Si yo no confío en el médico y voy saltando de médico en médico porque tengo una determinada creencia sobre la medicina, ¿sí? Y voy ya desconfiada de entrada, no me voy a curar. ¿Se ve? Entonces, cuando un curso de milagros habla de la magia, habla de la creencia en que eso que está ahí afuera me va a curar. Con respecto a esto de la fe en el medicamento o la fe en el médico que me está atendiendo, ¿sí? La confianza, confianza como fe, con fianza, ¿sí? Le fío algo a ese, ¿sí? Le doy fe a ese. Hay estudios científicos que confirman que cuando una persona se siente mal y va con dolor al médico, ya cuando lo ve con su bata blanca, bajan un montón los síntomas, porque el tema es que yo confío en eso que está ahí afuera. Pero ¿qué pasa cuando yo confío en eso que está ahí afuera? No confío dejo de confiar en donde realmente está la curación, en la mente, ¿sí? La mente es la que crea la enfermedad, la mente es la que tiene el remedio. Entonces dice, de nuevo, la distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tienen por qué producirse. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente.
Recuerden, el cuerpo es un recurso de aprendizaje. Los recursos de aprendizaje son simplemente eso, es algo que yo uso para aprender. Entonces, si por ejemplo tengo una enfermedad, esa enfermedad a mí me está viniendo a decir algo, me está viniendo a enseñar algo, está funcionando para que yo aprenda algo. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos, su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. Es decir, yo me puedo enfermar y enfermar y enfermar y enfermar y nunca aprender, porque no estoy dispuesto a aprender, no porque no haya tenido la oportunidad del aprendizaje. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así, no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Ya había hablado un curso de milagros en alguno de los textos anteriores de este capítulo, de que el cuerpo es un templo, pero no porque haya que adorar al cuerpo. O sea, uno cuando entra en un templo, no entra a adorar al templo, sino a lo que ahí adentro hay. Entonces, el cuerpo es un templo porque adentro reside nuestra alma, nuestro ser, nuestra esencia divina. Entonces, todo el tiempo va a ser hincapié en Curso de Milagros de que no tenemos que adorar al cuerpo, porque cuando vamos a un templo no adoramos el templo, adoramos lo que hay adentro del templo, ¿sí? El templo es simplemente para contener aquello que es importante, ¿sí? Vuelvo. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega ese desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder de sí mismo. No es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Es decir, cuando yo niego que tengo un cuerpo, o sea, piensen esto, la mente es la que crea el cuerpo. El cuerpo en sí no significa nada. La mente es la que crea el cuerpo. ¿Por qué? Mi mano no es consciente de sí misma, pero si yo pienso que tengo una mano, aparece la mano, pero mi mano no tiene su propia conciencia. O sea, la mente es la que crea a la mano. ¿Me explico? Entonces, pero si yo digo no tengo un cuerpo, tampoco sirve para el aprendizaje, porque lo que estamos tratando de hacer es traer el cielo a la tierra. Si estamos en este plano físico, el cuerpo lo tenemos. Solo que tenemos que tomar conciencia del poder que tiene nuestra mente y poner el cuerpo y la mente a disposición de la divinidad para ser instrumentos. Todos los remedios materiales que aceptes como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable.
A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto significa que si vos tenés fe en el medicamento, lo tenés que usar. No hay que dejar, no hay que dejar el medicamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no creo, no tengo del todo la fe y la creencia puesta de que el poder está en mi mente, si yo todavía dudo de eso, yo voy a necesitar ese medicamento. Pero mientras tanto, trabajo en mí para entender el poder de la mente, de mi mente, ¿sí? ¿Qué significa trabajo en mí para reconocer el poder de mi mente? Esto, busco el origen de la enfermedad, o sea, trabajando en la terapia, es un proceso, tampoco es ir a hacer así, porque muchas enfermedades se van repitiendo transgeneracionalmente, entonces es todo un proceso para reconocer la capacidad que tiene la mente de materializar una enfermedad. Entonces, por eso acá un curso de milagros es, ok, todavía no estás preparado porque te falta fe, te falta confianza, te falta entender el poder de tu mente, entonces usa eso, o sea, conciliemos y toma esa medicación, pero también dedícate a trabajar en vos. Porque lo que pasa es que el remedio en realidad no cura, el remedio apaga el síntoma. Entonces yo quizás me mejoran los síntomas de la enfermedad que he tenido, pero sigo pensando las mismas cosas, sigo teniendo los mismos comportamientos. Luego aparece de nuevo la enfermedad y se va poniendo peor. Entonces, ese remedio material, el medicamento material, lo que va a hacer es bajar el síntoma, no la curación. La curación real viene de la mente. Esa es la curación verdadera. Bien, dice, esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. Es decir, si yo, vuelvo con esto, ¿no? O sea, si yo no confío plenamente, no reconozco el poder de mi mente para haber manifestado esa enfermedad, me va a dar miedo no tomar la medicación. Entonces, es peor el resultado. Entonces, mejor conciliemos y agarra esa medicación, pero trabaja en tu curación interior que tiene que ver con tu mente recta, conectar con la mente recta. Recuerden, mente recta es la del Espíritu Santo, mente errada es la del ego. Vuelvo. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí, ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle el pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Es decir, siempre la expiación y los milagros van a suceder no como el obrador de milagros quisiera, sino como el que recibe el milagro, digamos, como el que recibe el milagro le va a ser más beneficioso, al que recibe el milagro le va a ser más beneficioso. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma en el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora.
El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento de miedo. Bien, hasta acá la lectura de hoy. Cualquier pregunta, duda, me dejan comentarios, yo los leo y, y bueno, eso es todo. Creo que, bueno, en mi caso creo que quedó como bastante claro, ¿no? Que el milagro siempre se va a dar en tanto y en cuanto estemos preparados para recibirlos, porque si genera más miedo, no lo vamos a recibir, ¿sí? Les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima.